En Juan capítulo 10, en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 10, va a aparecer ahí en la pantalla. Vamos a estar leyendo los versos del 22 al 30. Juan 10, 22 al 30. Amén, pastor. Leemos, gracias. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dísnoslo hoy con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y ellas me siguen. Yo le doy la vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie la puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. La semana pasada iniciamos una serie en la que estamos estudiando la manera en que Satanás busca destruir, arruinar la vida de los cristianos, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos hacernos conscientes de que nosotros estamos en una carrera con una fuerza de oposición. Nosotros tenemos un adversario. Nosotros tenemos una situación en la que estamos tratando de ser derribados permanentemente. No es una situación común, es una situación de guerra. Y si nosotros no nos hacemos conscientes de eso, bueno, vamos a ser víctimas, porque en realidad la cosa no es jugando. Como siempre les he dicho, Satanás no es un amateur, es un profesional de la destrucción y te va a tirar a matar, no te va a tirar a asustarte solamente, te va a tirar a destruirte por completo. La semana pasada vimos que la manera como Satanás actúa, su forma más estratégica de destruirnos, es inyectándonos con el aburrimiento espiritual. 70%, es decir, 2/3 partes de una iglesia común en el mundo occidental está inoculada contra las cosas de Dios, y eso se debe a que han sido inyectados con ese veneno que se llama el aburrimiento espiritual. El aburrimiento espiritual es cuando el cristiano comienza a perder interés por las cosas de Dios. Y la semana pasada yo les expliqué que ese interés que el cristiano comienza a perder, la pasión por Dios, el ardor por las cosas de Dios, el celo espiritual, su vida comienza a caer en una monotonía, se convierte en algo mecánico, se convierte en algo completamente artificial, superfluo completamente. La vida espiritual comienza a perder su frescura, su alegría, y hay un decaimiento, hay una palidece la vida espiritual, se marchita la vida espiritual. Esa persona ya no tiene apetito por las cosas de Dios, no tiene apetito por la palabra, no tiene apetito por ayunar, no tiene apetito por buscar el rostro de Dios. Ha perdido completamente el deseo de las cosas de Dios. Y la semana pasada yo le expliqué que lo que hace Satanás es cambiarnos el lugar de atención. En vez de poner los ojos en Dios, comenzamos a poner los ojos en otras cosas. Y según donde usted ponga sus ojos, de ahí van a venir los deseos de tu corazón. Si tú pones los ojos en las cosas materiales, de allí van a venir los deseos de tu corazón. Si tú pones tus ojos en Dios, obviamente los deseos van a ser esos. Entonces Satanás lo que hace es desviarnos la atención.
Porque una vez que nosotros desviamos la atención, nuestros deseos van a cambiar. Así que cuando tú te enfocas en algo que no es Dios, tus deseos no van a ser los deseos de Dios. Tu apetito no va a ser el apetito por las cosas espirituales. Y Satanás es muy astuto. Lo hace de una manera sigilosa, de una manera tan imperceptible, que nuestros radares espirituales casi no pueden darse cuenta que se trata de un estratagema, se trata de una estrategia, ¿verdad? Fatídica, terrible, funesta, para poder desarticular toda nuestra vida espiritual. Solamente cambiando nuestros deseos. Solamente al cambiar nuestros deseos, todo se altera, todo se altera. Porque dejas de desear lo de Dios y te vas detrás de otros deseos. Mire, y algunas veces esos deseos ni siquiera son deseos macabros, ni digamos nada diabólico, ¿verdad? Son deseos de muchas cosas, pero cuando esos deseos comienzan a reemplazar los deseos que deben mover tu vida, los deseos espirituales, los deseos de las cosas de Dios, comienza a haber una ruina terrible. Por eso la palabra dice que no pongamos nuestra mirada en las cosas de abajo, sino en las de arriba. La Escritura dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Escritura dice que no es por vista, sino por fe. Es decir, donde tú pongas tu atención, de ahí van a comenzar a salir los deseos. Y Satanás lo sabe, y por eso la semana pasada hablamos del aburrimiento espiritual. Y es la consecuencia de haber cambiado la mirada donde teníamos que haberla puesto. Esta semana quiero comentarles sobre otra de las estrategias que Satanás usa. Y la estrategia que Satanás, esa otra que quiero comentarles hoy, se llama la inanición espiritual. Satanás quiere que nosotros muramos lentamente de inanición. Que comencemos a perder la capacidad de poder alimentarnos espiritualmente, de nutrirnos espiritualmente. Y por supuesto, hay mucha gente en la vida espiritual, en la vida de fe, que ha caído tanto en esto que prácticamente sus vidas espirituales están en lo que llamaríamos en vida artificial. La vida artificial es cuando la persona, ¿verdad?, médicamente ha muerto, pero la mantienen todavía con sus signos vitales por medio de una serie de aparatos, de respiradores artificiales, sondas que proveen, ¿verdad?, con alimento, suero, todo unos recursos tecnológicos para poder mantener los signos vitales en esa persona, aunque esa persona ya se murió técnicamente, porque si le quitan eso, obviamente ya su cuerpo por sí solo no tiene la capacidad de poder sostener la vida. Bueno, ¿sabe qué? La situación en la vida espiritual de muchos cristianos puede llegar al punto de convertirse en vida artificial, porque ya no, o sea, ha decaído tanto que están prácticamente ya en un nivel donde el cuerpo no responde, donde espiritualmente no tienen la habilidad de poder hacer nada, están completamente paralizados. Y tiene que ver con que mientras nosotros no recibamos la nutrición correcta, nuestro cuerpo se debilita. Bueno, se debilita el cuerpo, ¿cuánto más se va a debilitar nuestro espíritu? Nuestra alma, nuestra relación con Dios se comienza también a deteriorar en el momento en que nosotros dejamos de recibir los nutrientes de nuestra vida espiritual. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuál es ese nutriente en especial que nosotros tenemos que estar consumiendo? Y nosotros sabemos que ese nutriente, lo que nos da nuestra alimentación, y lo que permite que nosotros espiritualmente podamos funcionar, es cuando nosotros estamos recibiendo continuamente la palabra de Dios en nuestra vida. Usted corta los suministros de la palabra a su vida y lo que va a pasar es que va a morir de inanición espiritual. La palabra de Dios
Es lo que Dios ha creado, ha diseñado para poder alimentar nuestra vida espiritual. Si nosotros no tenemos contacto con la palabra, si nosotros no tenemos una relación fundada en la Escritura, si nosotros no estamos permitiéndole a la palabra que entre y haga su trabajo en nosotros, ¿sabe lo que comienza a pasar? Nos debilitamos y perdemos noción. Terminamos por quedar completamente noqueados. Perdemos noción, se nos va la capacidad de poder inteligir, de poder pensar, de poder articular. Perdemos completamente la habilidad de poder hacer eso. Ahora, ¿cómo sucedió? Sucedió de una manera muy silenciosa. El enemigo comienza a robarte la palabra. A mí me llama mucho la atención Mateo en el capítulo 13. Si usted va a Mateo 13, 11, allí comienza a hablarnos. Jesús ha predicado sobre la parábola del sembrador. Y los discípulos le piden, bueno, explícanos qué quiere decir esa parábola. Y es muy interesante cuando Jesús explica que la semilla que había caído en el camino y que los pájaros la habían robado, se la habían comido, los pájaros habían comido la semilla. Cuando Jesús da la explicación de esa parábola, ¿sabe lo que Jesús dice? Dice que es Satanás que se roba la semilla. Y en esa parábola la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí me entendió? Hay alguien que te quiere robar la palabra. Y ese alguien es Satanás. Satanás quiere que la palabra no germine en tu vida. Que esa palabra no llegue a su destino. Porque si esa palabra llega a su destino, puede producir en ti algo. Va a generar en tu espíritu algo. Va a comenzar a movilizar algo, a gestarse algo, a incubarse algo en tu espíritu. Y por lo tanto, Satanás quiere prevenir que eso suceda. Y la manera como lo hace es robándote la palabra. Así que, mi querido, tú tienes que, si tú solamente te sumerges eventualmente en la Escritura y no te dedicas a estudiarla, a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, si tú no te dedicas seriamente a fundar tu vida, a cimentar tu vida, a enraizar tu vida en la palabra de Dios, ¿sabe qué, mi querido? Eso es tan superficial. Eso es tan superficial que no va a haber crecimiento, que tu espíritu va a seguir adormecido, que vas a seguir sumergido en esa pasividad espiritual, que no vas a vivir en una especie de melancolía, de depresión espiritual permanente. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros tomemos esa palabra. Pero esa palabra te la está peleando alguien. Esa palabra te la está quitando alguien. Y si tú solamente pasas de vez en cuando, te das una zambullida en la Escritura, de vez en cuando por ahí agarras un texto bíblico y le das una media leída, ¿no? Así, imagínate, qué fácil es para Satanás robarte, quitarte eso. Ya cuando llegas al mediodía, ni siquiera te acordaste de dónde leíste el texto ese. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que está detrás de ti, velándote, para caerte encima y robarte, para que esa palabra no germine, para que esa palabra no llegue a su destino. Te quiere secuestrar la palabra. Porque él sabe que si esa palabra entra en tu vida, va a comenzar como dije, va a comenzar a producir algo. La palabra de Dios es algo así como algo seminal que nos embaraza. Cuando la palabra entra en nosotros, nos comienza a embarazar y comienza a crecer dentro de nosotros. Y hay algo vivo que se forma dentro de nosotros cuando la palabra llega. Increíble. Pero Satanás sabe cuál es su trabajo. Satanás conoce bien cuál es su trabajo. Y su trabajo consiste en que tú no tengas contacto ninguno con la palabra. Porque tu vida depende de la palabra. Mire, hay que entender un asunto que es muy importante.
La palabra de Dios, si lo quisiéramos poner en términos contemporáneos, términos modernos, la palabra de Dios es la única cosa que nuestra alma puede metabolizar. Nuestro espíritu no se puede alimentar de cualquier cosa. Nuestro ser interno no se puede alimentar del programa de la radio, no se puede alimentar del periódico, no se puede alimentar de la revista de moda, no se puede alimentar de la cultura moderna, de la sociedad civil. Nuestro espíritu y nuestro ser interno fue diseñado solamente para metabolizar la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa que es la única cosa que nuestro espíritu puede digerir. Usted puede meterle muchas cosas, pero su espíritu solamente puede digerir la palabra, porque la palabra es donde están los nutrientes. Mire, si nosotros comiéramos lo que comen las vacas, por ejemplo, nosotros nos moriríamos, porque nosotros no estamos capacitados para metabolizar lo que ellas comen. Ellas comen un pasto. Comen un pasto que a nosotros nos haría daño, pero para ellas ese es su alimento. ¿Por qué? Porque fueron diseñadas por Dios para que puedan metabolizar esa fuente de energía. Ahora, nosotros fuimos en nuestro espíritu diseñados para que solamente podamos metabolizar la palabra de Dios, lo que viene directamente de Dios. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas se alimentan, están en relación conmigo, es por medio de lo que yo les hablo, es por medio de lo que yo les digo. Ve, si nosotros entendiéramos que solamente esa voz es la que puede calmar nuestra necesidad, nuestras ansias, nuestras ansiedades, nuestras crisis internas. Solamente esa palabra pone en orden nuestra vida. Solamente esa palabra tiene la capacidad de poder llenarnos. Ahora, mi querido, créame, si usted de vez en cuando pasa por la Escritura y se da un bañito de la Escritura y sigue su camino y mire, perdóneme, pero sabe que eso no va a tener el efecto. Usted tiene que entrar en la palabra, tiene que tener hambre, mire, yo siempre digo esto no se puede leer a no ser que tú creas que Dios te va a hablar en ella. Si tú lo vas a leer solamente porque, tienes el hábito de leer algo todos los días y en vez de leer la novela rosa, lees la Biblia, sabe que no te va a hacer nada. Porque aquí es Dios quien habla. Y cuando usted se para frente a la Escritura, Dios comienza a hablarle a tu vida. Es su voz, es la voz del pastor, es la voz del maestro la que comienza a salir por aquí. Lutero decía que la palabra es la viva vox de Dios, es la palabra viva de Dios. Dios, cada vez que tú abres este libro, comienza a hablarle a tu vida. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros no entendemos eso, si nosotros creemos que esto es un libro como cualquier otro, y de vez en cuando, como dije, nos damos una pasadita por allí, ¿sabe qué? Eso no va a alimentar tu ser interno. Eso no va a fortalecerte, eso no va a crear en ti lo que tiene que crear, los nutrientes. Eso no te va a dar complexión, eso no te va a dar fuerza, eso no te va a dar la talla, la estatura, no lo va a lograr. Porque no son suficientes nutrientes tal vez para mantenerte vivo, pero no para que tú puedas usar tus habilidades, para que tú puedas ser una persona normal, para que te puedas desarrollar en la vida espiritual. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la palabra de Dios es lo que Dios diseñó para alimentar nuestro ser interno. Es lo que Dios diseñó para que pudiera metabolizarse y producirnos nutrientes, capacitarnos, llenarnos, habilitarnos, crear fuerza, energía en nosotros, vigor dentro de nosotros. Eso es supremamente importante que nosotros lo entendamos. Ahora, ¿qué quiere hacer Satanás? Mire, los muchachos
Si usted les deja comer la chuchería, que dice uno, el snack, dicen aquí en Estados Unidos. Si usted le deja comer el snack y se llenan la barriga de eso, que usualmente son cosas muy malas, ¿verdad? Son cosas de la peor calidad, y cosas que no tienen prácticamente ningún tipo de nutriente, son solamente cosas para llenar el estómago, para quitar el apetito. ¿Sabe lo que pasa? Si usted se llena de snacks, si los muchachos se llenan la barriga de snack, después ya no quieren la comida de verdad, la comida que nutre, la que alimenta, y entonces tienen la barriga llena de eso. De eso que solamente sirve para quitar el apetito. ¿Sabe qué? Satanás nos llena de snack. Satanás nos hace que nos satisfagamos rápidamente con tonterías, para que nosotros no busquemos la verdadera fuente donde están los nutrientes. ¿Sabe qué? La palabra de Dios no puede ser reemplazada por nada. La palabra de Dios, la Escritura, no puede ser reemplazada por ningún otro libro, por ninguna otra literatura, por ningún otro tipo de pensamiento. ¿Sabe qué? Porque esto es lo único que viene directo de la mente de Dios, lo único que viene directo del corazón de Dios. Y por eso Satanás quiere darte un poquito de snack para que tú te satisfagas prontamente con eso y dejes de tener apetito por esto, por lo verdadero, porque tengas una vida profunda, arraigada en la palabra de Dios. Entonces, mi querido, usted quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Es imposible que eso pase sin que la palabra sea fundante en su vida, sin que usted viva sumergido, anclado permanentemente en la palabra. No va a pasar. Créame, no va a pasar. No va a pasar porque Dios así fue que lo diseñó. Así fue que Dios planificó que el ser humano viviera, se nutriera de lo que Él dice, de la voz de Dios. De la voz de Dios. Y nosotros escuchamos la voz de Dios en la palabra. En la Escritura escuchamos la voz de Dios. Porque esta palabra no viene de la mente humana, fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que tú escuchas la palabra, así es como funcionan las cosas. Dios habla en ella. Mire, ¿qué pasa si a usted manda a construir una casa? Usted manda a hacer una casa fantástica, fabulosa, con todos los aditivos y con todas las regulaciones y además con todo el diseño interno de una de las casas modernas, ¿verdad? Con todos los aparejos que se necesitan para estas cosas. Preciosa, bella, con los mejores materiales, pero al arquitecto se le olvidó un detalle. No le metió tuberías a la casa. La casa tiene electricidad, la casa tiene todo impecable, precioso, pisos de mármol, tiene todas las cosas más avanzadas de la tecnología, las luces, todo, pero al tipo se le olvidó meterle tubería de agua. ¿Se imagina? Si no hay tubería, usted puede estar seguro de que no le va a entrar agua. Porque el agua a las casas le entra por tubería. Así que si no tiene tubería, no le va a llegar agua. No le va a llegar el agua. Así es como funciona esto, mi querido. Mire, esta palabra que usted ve aquí, la Biblia, es la tubería. Es la tubería que el Espíritu Santo usa para llegar hasta donde tú estás. Si tú no tienes Biblia, tampoco te va a llegar el Espíritu Santo. Si tú no tienes la palabra de Dios, que es la que el Espíritu Santo usa para llegar hasta donde tú estás, tampoco vas a tener la presencia del Espíritu. O sea, en otras palabras, te cortaron los servicios. Porque si no tienes palabra en tu vida, tampoco el Espíritu Santo puede usar. ¿Qué va a usar el Espíritu Santo para tocarte? ¿Qué va a usar el Espíritu de Dios para tocarte? La palabra. Si no hay palabra, el Espíritu está imposibilitado de hacer lo que quiere hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la tubería que Dios usa. Esa palabra es lo que ¿sabe por qué? Porque fue el Espíritu que la inspiró y el Espíritu es el único que la puede usar.
Así que si nosotros no mantenemos la palabra en nosotros, es como que le sacamos toda la plomería a la casa, le sacamos toda la tubería a la casa y por lo tanto el Espíritu Santo ya no tiene cómo llegar hasta donde nosotros estamos. No va a haber suministro, no nos va a llegar el agua, la vida no nos va a llegar. Entonces, usted necesita asegurarse que la palabra está en tu vida permanentemente, porque eso es lo que el Espíritu Santo toma, usa. Mire, ¿cuántas veces el Espíritu Santo toma la palabra y por medio de esa palabra nos da un suministro poderoso de la presencia de Dios, nos quebranta, nos confronta, nos hace ver la palabra de Dios. Es muy poderosa la palabra de Dios, pero tiene que estar en nosotros, tenemos que estar sumergidos en ella para que esa palabra haga el efecto deseado. La otra cosa, mire, la palabra no solamente es la única cosa que se metaboliza en nosotros, pero la palabra de Dios es la única cosa que produce. Fíjense lo que le voy a decir. La palabra de Dios es la única cosa que moviliza nuestra voluntad en la dirección correcta. La palabra de Dios viene con el poder. O sea, tenemos que entender un detalle. Nosotros no podemos hablar sin que salga aliento de nuestra boca. El sonido se produce por medio del aire que tenemos en los pulmones. Si no tuviéramos aire, no podemos emitir ningún sonido. Es decir, el sonido viene inevitablemente, cuando sale el aliento, sale el sonido. Bueno, cada vez que Dios habla su palabra, inevitablemente sale el espíritu de Él, sale el aliento de Dios. Y el aliento de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Así que Dios no puede hablarte sin que eso venga acompañado con lo que te va a capacitar para hacer la palabra, para cumplir la palabra, para vivir la palabra. ¿Sí me entiende? Entonces la palabra no solamente es la única cosa que se metaboliza en nosotros espiritualmente hablando, pero es la única cosa que nos capacita para poder vivir lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, la palabra no solamente te dice lo que Dios quiere, la palabra te capacita, porque la palabra viene acompañada con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan poderosa la palabra, mi querido. Esa palabra no puede ser reemplazada con otra cosa. No puedes reemplazar la palabra con el periódico y pensar que va a haber el mismo efecto. No puedes reemplazar la palabra ni siquiera por literatura cristiana. La palabra no la puedes reemplazar con nada, porque cada vez que la palabra llega a tu vida, va a llegar acompañada con el Espíritu de Dios. Te va a capacitar. Si tú la crees, si tú la tomas, el Espíritu Santo es el que va a emprender ese proceso. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que va a movilizar, va a impulsar tu voluntad. Tremendo cuando los caminantes de Emaús, después que, ¿verdad? Los discípulos concluyen que, que Jesús ya no resucitó, que todo era un cuento. Y los discípulos dicen, mire, calabaza, cada uno para su casa, ya aquí no hay nada que hacer. Oye, el último que salga, que apague la luz en el aposento alto. Ya no hay más nada, se acabó esto porque Jesucristo no resucitó. Y se van dos caminantes para Emaús. Y Jesús se les aparece en camino de Emaús. Y una de las cosas que estos dos discípulos decían es que el uno le decía al otro, ¿es que acaso nuestros corazones no ardían cuando nos recitaba la palabra? ¿Es que acaso nuestros corazones no ardían? ¿Sabe qué pasa? Es la palabra la única cosa, la palabra que sale de la boca de Dios es la única cosa que puede hacer que tu corazón arda,
que haya un fuego, una pasión, algo que no puedes dejar de hacer, algo que te resulte imposible, es algo que comienza a compelirte, algo que comienza a trabajar en tu ser interno, que hasta que la palabra te moviliza, mi querido. Por eso la Escritura dice que la palabra nunca regresa vacía. Porque esa palabra tiene la capacidad de movernos, de impulsarnos, de crear en nosotros algo que nadie más lo puede hacer. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de algo. Si el enemigo nos roba la palabra, todo lo que venía por medio de esa palabra se perdió. Todo lo que Dios iba a hacer por medio de esa palabra se perdió. Entonces, conscientes de cómo trabaja el enemigo de tu alma, consciente cómo trabaja tu adversario, tú tienes que proteger esa palabra. Tú tienes que ser intencionado, cómo la estudias, cómo la buscas, cómo la procuras, mi querido. Porque si no te van a comer el mandado todos los días. Te van a comer el mandado todos los días. Sí, lo que Dios te da, lo que Dios tiene para ti, la ración que Dios te apartó, te la van a comer todos los días. ¿Y qué va a pasar con tu vida espiritual? Comienza a haber un debilitamiento, comienza a haber una pasividad, te comienzas a llenar de un aburrimiento total, definitivo. Ya no te provoca hacer nada por Dios, no te provoca nada, o sea, nada te va a salir voluntario. ¿Por qué? Dejaste de suministrar la palabra, te cortaron los servicios, el enemigo te la robó, se arruinó tu vida espiritual. Se arruinó tu vida espiritual. Nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Mire, Lutero creía tanto esto, que Lutero decía: Señor, no dejes de hablarme, aunque sea para maldecirme, decía Lutero. No quiero que tu voz se interrumpa nunca. Háblame, aunque sea para castigarme, aunque sea para maldecirme. Es decir, que tu voz nunca se detenga. ¿Sabe por qué? Porque sin la voz de Dios todo se para, todo se para. La Escritura dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Nosotros tenemos que estar oyendo la voz del pastor. Eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos alimenta, eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos orienta. Necesitamos oír la voz de Dios. ¿Cómo no se va a destruir una vida espiritual si no estamos escuchando la voz de Dios? Si no escuchas la voz de Dios, el enemigo te va a poner a escuchar otra voz. Usted no se da cuenta que casi el 100% de las personas que se suicidan dicen haber escuchado una voz. Dejan en sus notas suicidas, dejan una voz que me dijo: mátate. Gente que se ha salvado del suicidio usualmente dice: no, una voz me dijo que. Si tú no escuchas la voz de Dios, vas a escuchar otras voces. Vas a escuchar otras voces. Dios quiere que tú escuches la voz de Él. Porque el pastor habla. Dios no deja de hablar. Dios continuamente no. Y Dios habla en la palabra. Dios habla en la palabra. ¿Tú quieres oír la voz de Dios? ¿Tú quieres oír la voz de Dios? Abre la Escritura. Mire, Lázaro y el hombre rico se encontraban en dos lugares diferentes. Lázaro se encontraba, ¿verdad?, con el padre Abraham, y el hombre rico se encontraba del lado allá del abismo. Y el hombre rico gritaba: mándenme a Lázaro para que me traiga un poquito de agua. Y el padre Abraham dice: de eso nada, ya Lázaro está aquí, tú estás allá, no, eso no se puede. Y entonces el hombre rico dice como último recurso: bueno, pero por lo menos permite que Lázaro vaya y le hable a mis hermanos para que se conviertan y no terminen aquí conmigo. ¿Y sabe lo que le dijo el padre Abraham? Ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué quería decir eso? No voy a mandar a Lázaro, no voy a mandar a un ángel, no voy a mandar a nadie, porque ya ellos tienen la palabra de Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? ¿O estás esperando que te llegue el angelito y te toque la puerta?
¿Tú quieres que Dios te hable o que Dios te hable o que te mande una carta por correo certificado? Mi querido, la palabra la tienes. Esa es la voz de Dios audible. La palabra es donde Dios te habla todos los días. ¿Para qué necesita mandarte un ángel? ¿Para qué necesita recordarte lo que te va a decir por medio de la palabra? Hay gente que está esperando el toque de la mano de Dios. El toque de la mano de Dios, pero qué engreído. O sea, que Dios tiene que tocarte a ti. Qué jactancia, qué petulancia la nuestra, que Dios me toque. Que Dios te tiene que tocar. Si aquí está en la palabra, te va a tocar es aquí en la palabra. Queremos hacer una cosa demasiada mística. Dios ya creó la palabra y por ella te va a alimentar y por ella te va a sacar los miedos, los complejos, por ella te va a sacar los temores, por el medio de la palabra te va a sacar la pasividad, por medio de la palabra te va a sacar todas esas cosas que te han pero tienes que sumergirte en la palabra de Dios y tienes que agarrarte en ella intencionalmente y tienes que abrazarte y tienes que creerla profundamente. La gente le pone muchos accesorios, muchos periquitos a las cosas. Mire, mi querido, la cosa, Dios trabaja por medio de la palabra. No va a pasar nada en tu vida si no crees la palabra, si no crees la palabra, si no la confiesas, si no la comienzas a poner no va a pasar nada, porque Dios no puede operar fuera de su palabra. No tienes tubería en la casa, no vas a tener agua. Punto. No tienes tubería, no va a llegarte el agua. No te va a llegar, punto. No abras la llave de paso, no abras el faucet, no te va a salir agua. No tienes tubería, olvídate de lo otro. Tú tienes que regresar a lo más básico. La palabra, regresa a la palabra, regresa a la palabra. El enemigo no se puede meter contigo. ¿Cómo fue que Satanás sale con el rabo entre las dos piernas? Cuando Jesús comienza a responderle con la palabra. ¿Sí me entiende? Tienes la palabra en tu vida. Eso comienza a cambiar, eso comienza a fortalecer, eso comienza a quitar tus esquemas mentales, eso te comienza a librar de complejos, de miedo, eso comienza a limpiarte, eso comienza a nutrirte, eso comienza a cambiarlo todo en tu vida. Pero tienes que buscar la palabra, tienes que estudiar la palabra, tienes que profundizar en la palabra. Mire, en el occidente tenemos un gran problema. Y es que la gente quiere hacer una fila para que otro ore por él y le imparta lo que la gente tiene que haber hecho por su propio esfuerzo, por su propia disciplina. ¿Y sabe qué? Dios no lo va a hacer así nunca. Imagínense que Dios nos imparta lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que resolver, que yo lea la Biblia y entonces el beneficio le va a pasar. No, Dios quiere tocar tu vida también. Dios te dio el instrumento para que tú acceses a Él. Y eso no te lo va a impartir nadie. Eso lo tienes que aprender tú y Él. Tienes que meterte en la palabra. Tienes que profundizar en esa palabra. Nosotros queremos abrir un huequito y que ya salga el agua. Un huequito, irnos un poquito nada más abajo y ya que salga la fuente de agua. No, si tú quieres que haya una fuente de agua, que haya un pozo de agua, tienes que estar preparado a ir profundo, a ir profundo, a ir profundo. Así es la palabra de Dios. Si tú no profundizas en ella, no sacas lo que alimenta, no sacas lo que te va a traer. No puedes pasar por la palabra, no puedes solamente darte una zambullida, tienes que estudiar la palabra. Tienes que meterte en ella, tienes que creerla, tienes que comenzar a declararla con tu boca, tienes que comenzar a confesarla, tienes que comenzar a emplazar las cosas viejas por las cosas de la palabra. Porque así es como Dios trabaja, así es como Dios funciona. Así es como Dios no lo puede hacer de otra forma. Esa es la forma de Dios, es esa. La palabra de Dios siempre trabaja por medio de la palabra. Ahora, si no lo podemos hacer así, no va a funcionar. Dios no lo puede hacer de otra forma.
Así que ese es el reto que quiero dejarles esta semana, mis queridos. Que regresemos a lo más básico, que es la palabra de Dios. Para que el enemigo no nos pueda meter el dedo en la boca. Para que el enemigo no pueda doblegar nuestra voluntad. Les invito a nos pongamos en pie. Padre, te necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra en nosotros. Tu pueblo perece por la falta del conocimiento. El conocimiento de tu voluntad, el conocimiento de tu deseo, del conocimiento de lo que está en tu corazón. Perdónanos, Señor, porque estamos padeciendo y pereciendo. Es por causa de la falta de tu palabra en nosotros. Perdónanos, Señor, una vez más. Padre, y no permitas que el enemigo nos robe el rema, nos robe la palabra viva tuya, la voz tuya que viene para nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús, haznos consciente de que esta palabra, Señor, la estamos peleando con Satanás. Tu palabra la estamos peleando con él. Padre, pon en nosotros, Señor, un deseo, un ardor especial en nuestros corazones para que salgamos, Señor, con la mejor intención, con todo el propósito, Padre, a sumergirnos en tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya.